Bienvenidos. Hoy veremos los procesos básicos para la interacción, que dentro de la psicología social sirve para tener un mejor relacionamiento con las personas. El yo social, ¿qué significa realmente? El yo social se refiere a la parte de nuestra identidad que se forma a través de nuestras interacciones con otras personas. ¿Cuáles son los componentes del yo social? El autoconcepto. El autoconcepto es la percepción que una persona tiene de sí misma. Incluye cómo se ve a sí misma en términos de personalidad, habilidades, apariencia y valores. Identidad de género y cultura. Este es un componente importante del yo social. Incluye la forma en que una persona se identifica en términos de género, etnia, religión, orientación sexual y otros aspectos culturales. ¿Qué diferencia existe entre la autoestima y autoconfianza en el yo social? La autoestima se refiere al nivel de aprecio y valoración que una persona tiene hacia sí misma, mientras que la autoconfianza está relacionada con la creencia en las propias habilidades y capacidades sociales. Tenemos también la autolimitación. Las personas sabotean sus posibilidades de éxito creando impedimentos que la hacen menos probable por temor, miedo a fallar o recibir negativas. Tenemos la falsa modestia. La gente algunas veces muestra un yo diferente al que siente. Y la autorrepresentación se refiere a cómo nosotros moldeamos una imagen interna y una externa. Esta imagen externa la moldeamos para los demás, es decir, para generar una impresión en ellos. También hay otro tema importante, procesos de percepción. Para comenzar vamos a sumergirnos en la primera etapa del proceso de la percepción de estímulos sensoriales, nuestros 5 sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Imagina que estás viendo una hermosa puesta de sol, tu ojo recoge la información visual, los colores, la forma y el brillo. Al mismo tiempo tu piel podría sentir la brisa y el calor del sol. Este es un ejemplo de cómo nuestros sentidos trabajan juntos para proporcionarnos una experiencia completa. ¿Qué entendemos por percepción social? Es el proceso por el cual nos formamos una primera impresión de una persona y establecemos una relación con ella. Son procesos cognitivos mediante los que elaboramos juicios elementales sobre otras personas, sobre nuestra experiencia o informaciones que nos transmiten terceras personas. En resumen, el proceso de percepción es una parte fundamental de nuestra experiencia diaria, a través de nuestros sentidos. Nuestras experiencias pasadas y nuestra atención selectiva también influyen en cómo percibimos el mundo. Actitudes, persuasión y disonancia cognitiva. ¿Quién no ha opinado sobre cuestiones políticas? ¿O quién no ha mantenido una discusión sobre asuntos tales como el aborto, la inmigración o la legalización de las drogas? Habitualmente las personas toman decisiones y realizan la elección acerca de un fin de temas, ¿no? Por ejemplo, por quién voy a votar, o si acudo o no a unas manifestaciones, o si estoy a favor o en contra del tema de matrimonios gays. Ahora, vamos a ver qué son las actitudes. Las actitudes son la evaluación globales y relativamente estables que las personas hacen sobre otras personas, ideas, cosas, que técnicamente se recibe la denominación de objeto de actitud. Y esto sirve para guiar el comportamiento, simplificar la toma de decisiones y expresar valores y pertenecer a un grupo social. La percepción. ¿Qué es la percepción? Es el proceso de influir en las creencias, en las actitudes, en las opiniones o comportamientos de una persona o grupo de personas mediante la comunicación y la argumentación. En esto tenemos 2 enfoques. El enfoque tradicional, que se aplica en una amplia gama de situaciones de persuasión, que se enfoca en cómo se diseña y se entrega el mensaje para influir en la audiencia receptora de manera efectiva. El enfoque cognitivo se refiere a cómo las personas procesan la información persuasiva y cómo la probabilidad de la elaboración es alta. Las personas analizan cuidadosamente el mensaje y son más propensas a vencer las persuasivas de argumentos sólidos y convincentes. Pero también tenemos la disonancia,
¿Qué es la disonancia? La disonancia es el conflicto interno que una persona siente cuando tiene creencias o actitudes contradictorias o cuando su acción se concienden en sus creencias. Se relaciona con las actitudes y la persuasión, porque cuando las personas experimentan disonancia entre sus creencias y sus acciones, pueden convencerse para cambiar sus actitudes o comportamientos y reducir esa incomodidad psicológica. Ahora, estereotipos y perjuicios. ¿Qué son los estereotipos? Para poder comprender, vamos a ver algunos ejemplos. Los hombres son más valientes y fuertes. Las mujeres son frágiles emocionalmente y son sensibles. Cuando decimos que los asiáticos son disciplinados, trabajadores, los latinos son desordenados, perezosos y más extrovertidos. Los estereotipos son la idea que se tiene sobre los rasgos de un grupo social, basadas en las repeticiones de ciertos atributos que pueden ser verdaderos o falsos, y se aprende por la cultura, por la familia, por los medios o por las experiencias personales. Esto incluye en la forma de ver y tratar a los demás. Hay diferencias entre los estereotipos positivos y negativos. Los estereotipos negativos pueden causar exclusión, violencia, racismo y desigualdad hacia las personas que pertenecen a este grupo. Los estereotipos positivos pueden crear una falsa sensación de superioridad e inferioridad según el grupo al que pertenezca. Para evitar los estereotipos es importante conocer y reflexionar sobre ellos y respetar la diversidad del grupo. Ahora vamos a ver acerca de los prejuicios. Los prejuicios, ¿cuántas veces hemos escuchado o creído? La mujer no puede liderar o ser ingeniera ni científica. Cuando pensamos todos los mexicanos son corruptos, flojos y narcotraficantes. Los prejuicios son opiniones o juicios negativas y hostiles que se tiene sobre una persona por pertenecer a un grupo sin conocerla ni tener motivos. Los prejuicios pueden causar discriminación y violencia. En consecuencia, estos traen estereotipos y prejuicios. ¿Cuáles son esas consecuencias? Las consecuencias son muy negativas para las personas, para la sociedad y para la exclusión y para la violencia, el racismo y la desigualdad. También pueden afectar el desempeño de las personas a hacerlas sentir amenazadas o discriminadas. El racismo y la discriminación. La discriminación. ¿Qué opinión tienes cuando no dejan pasar a un establecimiento una persona solo por su color de piel? La discriminación es el trato a alguien de forma distinta e injusta a una persona, solo por ser quien es o por sus creencias, y se niegan los derechos humanos a la persona si se la considera como alguien diferente o inferior. Se manifiesta a través de los prejuicios y los estereotipos y se hace que los individuos de diferentes formas, pero todas tienen en común el trato de desigualdad arbitrario hacia una persona o un grupo por motivos de identidad o creencias. ¿Cuáles son las discriminaciones más comunes? Las discriminaciones más comunes que podemos tener son las discriminaciones raciales, la discriminación por género, la discriminación por orientación sexual, la discriminación por discapacidad. Ahora, racismo. Cuando hemos visto en un colegio que no permiten el ingreso a un alumno por el color de su piel. ¿Qué es el racismo? ¿Y cómo se diferencia la discriminación? El racismo cree que algunas personas son inferiores por su color, cultura, origen o clase y mezcla de esos ingredientes. Por lo tanto, el racismo implica tener ideas negativas sobre ciertas razas o etnias. La diferencia que existen muchas diferencias y vamos a ver algunas, que en el racismo implica tener ideas de actitudes negativas hacia las personas.
en la discriminación es la acción o el comportamiento de tratar mal o injustamente a una persona por pertenecer a grupos o por una raza o etnia. En otras palabras, tanto la discriminación como el racismo pueden ser directas o indirectas, pero ambas forman violencia y afectan a las personas para su raza o etnia. En conclusión, los estereotipos, los prejuicios y la discriminación y el racismo son conceptos relacionados que se refieren a las actitudes, al comportamiento negativo hacia los grupos sociales. Los estereotipos son generalizados simplíficamente por ignorar las diversas individualidades. Los prejuicios son juicios anticipados que se basan en los estereotipos y no en la experiencia directa. La discriminación es la acción de tratar de forma diferente e injusta a un grupo social por motivos arbitrarios. El racismo es una forma de discriminación que se basa en la creencia de que una raza son superiores y otras no, y que tienen derecho a dominarlos y explotarlos. Por eso, es necesario combatirlos con educación, información, diálogo y tolerancia.